palabra del Señor que se encuentra hoy en día en el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 5, le daré lectura en el nombre del Señor. Nos dice así: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En este capítulo nos narra la curación de un ciego. Los discípulos de Jesús, conociendo la manera de pensar de los fariseos, le preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús corrige a los discípulos sobre esta creencia, que toda aflicción o enfermedad sea el resultado de algún pecado. A veces se permite la aflicción debido a un propósito divino. La lógica humana nunca concuerda con los planes de Dios en su creación. Un ciego de nacimiento, sentado y pidiendo limosna en las puertas del templo, estuviese puesto para que las obras de Dios se manifestasen en él. Esta es la respuesta de Jesús a sus discípulos. No es que pecase este, ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifestasen en él. Entonces Jesús hizo lodo en la tierra y untó los ojos de este ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque Siloé. Este hombre ciego de nacimiento obedeció a Jesús. Fue y se lavó como el Señor le había dicho y regresó viendo. ¿Cuántas veces nos quedamos en la parte negativa de los hechos y no buscamos la parte positiva de la vida? Para poder interpretar nuestra propia vida con todas sus circunstancias, es preciso caminar bajo la luz de Dios. El ciego obedece a Jesús sin dudar en lo más mínimo. Podríamos decir que este hombre obedeció ciegamente y por eso regresó viendo claramente. En este capítulo 9 de San Juan se refleja también cómo el Señor Jesús se acerca a cada hombre para que reciba la luz de la vida. Si el hombre le obedece y cree, sus ojos también son abiertos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora este hombre que había sido sanado tiene que enfrentar las opiniones de los maestros de su pueblo. No van a entender el gozo de este hombre por el milagro recibido. En nuestra vida hay muchas cosas que se escapan a nuestra propia capacidad de comprensión. No debemos olvidar que para los fariseos este hombre había nacido en pecado. Este hombre jamás había podido leer ni una sola palabra de las Escrituras y para colmo había mendigado toda su vida. Este hombre, ante la doctrina y la preparación de los fariseos, no tenía nada que hacer. Además, ellos tenían dicho que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Este hombre, que había sido ciego, no tenía recursos doctrinales para defenderse ante los maestros fariseos, pero tenía un único recurso vital: lo que Jesús había hecho en su vida, sacándolo de las tinieblas a la luz. Esa realidad de su propia vida no la puede anular la doctrina de los fariseos, ni las opiniones negativas sobre la persona de Jesús. Los fariseos, para negar esta obra de Dios, se apoyan en la interpretación que ellos hacen del día de reposo, calificando a Jesús de hombre que no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo, y cuando su argumentación en contra de Jesús choca con la evidencia de la obra realizada en el ciego de nacimiento, van en busca de los padres de este hombre con la duda de que él no había sido ciego. Pero los padres no confirman sus dudas, antes por el contrario, certifican: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Como ve ahora, no le haya abierto los ojos, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Los padres de este hombre sabían muy bien lo que se había operado en su hijo, pero también conocían la advertencia de los maestros religiosos de su pueblo. Si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ante la insistencia de los fariseos para convencer a los padres del ciego de que Jesús no era sino un pecador,
el hombre ciego responde a los religiosos. Si el pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Yo creo de que cada uno de nosotros también, en su tiempo fuimos ciegos, pero ahora podemos ver claramente porque Dios ha quitado esa ceguera de nuestra alma. Y ahora veo en este hombre que hablaba con su propia vida, que Jesús había cambiado de las tinieblas a la luz. Aferrado a la luz que había recibido, reconoce a Jesús que viene de Dios. Al dar testimonio a este hombre de la realidad que está viviendo en su vida, los fariseos quedan al descubierto y se dan cuenta de que ese hombre, sin conocimiento, le está enseñando que ellos no pueden reconocer con toda su doctrina, pero su orgullo, razón lleva a decir: tú naciste todo en pecado, y le expulsaron. La mentalidad de los fariseos es que este ciego de nacimiento y pecador y mendigo era la persona idónea para manifestarse la obra de Dios, porque no entraba en sus esquemas doctrinales. Jesús, el encuentro de este hombre no era un momento fácil, que este hombre que había sido expulsado, pero él en ningún momento dejó de decir lo que Jesús había hecho en él. Las opiniones contrarias a la realidad que él había vivido y visto desde su primer encuentro con Jesús, pero ahora, abierto los ojos, se encontraba solo. Jesús se acerca a él para llevarle este encuentro personal. Y no bastaba que le viese con sus propios ojos, era necesario también que los ojos del alma fueran abiertos. La palabra nos muestra que él creyó y también vio que Jesús era el Hijo de Dios y por eso le adoró. Es también una gran lección para nosotros lo que hemos visto en nuestras propias vidas. La obra de Dios que Él mismo ha realizado en nosotros, lo ha realizado en usted, ha realizado en mí. Al terminar este mensaje, no dejaré de citar la palabra de Dios en el libro de San Juan, en el capítulo 8, versículo 12, donde dice Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, y si no, tendrá la luz del Señor. Que Dios le bendiga para que cada día seamos hijos agradecidos del Señor. Que un día como este ciego no podía ver a nadie, solamente escuchaba el sonido, quizás de las aves, de los animales y el hablar de la gente, pero no sabía, nunca había visto estas cosas. Por lo tanto, cuando Dios le abrió esos ojos, él pudo ver, y cuánto gozo, cuánta alegría pudo sentir dentro de su corazón por ese gran milagro que habían pasado muchos años mendigando allí en un templo, pidiendo la limosna para poder sobrevivir cada día. Pero el Señor vio que hacía muchos años que él estaba en estas condiciones, y él tuvo misericordia de él y extendió su mano y le sanó. Ahora en nosotros también caminamos por mucho tiempo en este mundo, ciego nuestra alma, no viendo nada, pensando de que todos teníamos la razón y siempre rechazando a Dios. Pero llegó un día en que Dios nos dio una oportunidad y salió a nuestro encuentro y sacó esa venda y esa ceguera de nuestra alma, y hoy día podemos ver, como dice la palabra del Señor. Hoy estamos en esta luz verdadera, y esa luz es la que debemos cuidar cada uno de nosotros. Dios los bendiga y el Señor los ayude para que cuidemos esto tan grande que Dios ha colocado en nuestra vida, y que Dios cada día les prospere y les guarde en su mano poderosa. Que Dios les bendiga y que este mensaje haga vida en cada corazón. Para Dios, honra y gloria.